Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal. Hoy es día para hablar de uno de los centrales más prometedores no solo de la Liga, sino de toda Europa. Hoy es turno de hablar de John Martín. Una de las grandes irrupciones de la temporada es el central de la Real Sociedad, John Martín, y hoy es momento de hablar de él. ¿Por qué? Porque es uno de los grandes centrales de lo que va de campeonato, uno de los que más ha sorprendido, y con datos os voy a dejar claro que es de los mejores centrales ya no solo de la Liga Española, sino de toda Europa. Primero, vamos a ir con unos datos personales de lo que es John Martín, de quién es el central de la Real Sociedad. Nacido el 23 de abril de 2006, alrededor de un mes cumplirá ya los 20 años, defensor central con una altura de 1,87, pie preferido el derecho, valor de mercado en Transfermarkt de 10 millones de euros, que eso irá subiendo sin ninguna duda, y partidos disputados 21 y minutos 1831 en lo que va de temporada. Como decía anteriormente, John Martín es una de las grandes revelaciones esta temporada de la Liga en la posición obviamente de defensor central. Con solo 19 años está mostrando una entereza brutal, ya ha sido también parte de la selección sub-21, luego lo hablaremos, si también tiene posibilidades incluso de llegar, ¿por qué no?, a la selección mayor, pero es uno de los grandes futbolistas que ha tenido mucho que ver con este resurgimiento que hablé en un vídeo anterior que os dejo por aquí arriba, de la Real Sociedad, su pareja con Zubeldia, del que está aprendiendo muchísimo. Está siendo una de las principales claves para que el equipo de Pellegrino Matarazzo, en este caso, haya vuelto a recobrar el vuelo y esté ya ahora mismo en la final de la Copa del Rey, tras derrotar en ese doble partido al Athletic Club, y esté ahora mismo en la octava posición de la Liga, peleando ya por octava novena posición de la Liga, si me equivoco, lo siento, para pelear por entrar en esos puestos europeos, y ahora mismo seguramente con el Celta es el principal favorito a ocupar esa sexta, séptima plaza que dará acceso tanto a Europa League como a Conference League. Y hablaba de que es una de las piezas importantes de este resurgir de Matarazzo, pero obviamente el técnico estadounidense ha tenido una fe ciega en un central de al final 19 años. Sabemos cómo funciona el fútbol, sabemos que un chico cuando debuta tiene mucha menos presión cuando juega en fase ofensiva, porque al final es mucho más sencillo brillar, tienes a lo mejor muchas más opciones de poder hacer, me invento un extremo, poder hacer 10, 15 regatas por partido y que le salgan 3, no pasa absolutamente nada, brilla mucho más. Y los errores al final se camuflan muchísimo más dependiendo de tipo de acciones, a lo mejor alguna asistencia, un gol que pueda marcar. En cambio, la defensa es lo más complicado. Para llegar al fútbol profesional, tú tienes que llegar y asentarte desde el primer minuto. Pasó en muchas ocasiones que futbolistas que a lo mejor tienen un error en su primer partido o en su segundo partido de debut, acaban en el ostracismo de un entrenador y a lo mejor bajan de categoría, pasan a segunda división, primera federación, que son ligas obviamente de nivel, pero a lo mejor ese futbolista tenía nivel para estar en primera división, pero un error a nivel defensivo es fatal completamente en el fútbol profesional. Y John Martín ha mostrado que tiene la madurez con solo 19 años, también hay que reconocerlo, para ser uno de los grandes centrales esta temporada de la Liga. Con Matarazzo, de los 13 partidos en los que ha estado desde que ha llegado el estadounidense al banquillo de la Real Sociedad, John Martín ha sido titular en 10. Y en esos 10 partidos ha jugado los 90 minutos, no ha sido cambiado en ninguno. Únicamente luego juega 30 minutos en un partido contra Osasuna de octavos de final de la Copa del Rey. Y después los dos partidos que descansa son previa de la ida de las semifinales de la Copa del Rey, que va a jugar titular frente al Athletic Club, y también este último fin de semana que fue la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey para descansar para ese partido frente al eterno rival de la Real Sociedad. Y John Martín, desde que ha entrado al equipo titular, se ha sentado completamente. Como comentaba anteriormente, una pieza también importante en su crecimiento es tener a un central al lado como Igor Zubeldia, que está ante una de las mejores temporadas de su trayectoria profesional, un central en este caso muy infravalorado, seguramente para mí incluso un pelín por encima de Romil Lenormand cuando los dos compartían zaga en la Real Sociedad, pero bueno, en este caso pues Romil Lenormand tuvo el rendimiento para llegar a la selección y Igor Zubeldia pues parece que no. A mí en mi opinión me gusta más Igor Zubeldia, pero bueno, eso ya es para gustos colores. Y tener un central al lado como Igor Zubeldia le viene de maravillas a John Martín para seguir aprendiendo, para seguir mejorando, y con solo 19 años, 20 que va a cumplir ahora este próximo abril, está demostrando ser uno de los grandes centrales de la Liga. Y esto se queda también refrendado con los datos, estos que voy a dar a continuación. Estos datos que son por partido disputado en la Liga. John Martín es el segundo central menos regateado del campeonato, con 0,2 por cada partido, el cuarto en disparos bloqueados, el sexto en intercepciones, el octavo en duelos totales ganados con un 65%, una auténtica barbaridad, y el 16º en despejes con 5,6 por encuentro. Todos estos datos, como decía anteriormente, datos por partido disputado y entre todos los centrales de la Liga Española. Cifras que demuestran un poquito lo que es John Martín, esa calma, esa confianza que tiene para la poca edad que tiene en una posición tan complicada como es la de central, un futbolista súper inteligente,
como demuestra ese dato de las intercepciones, que es el sexto en la liga que más tiene hasta el momento. Un futbolista que va muy bien por alto también, a pesar de que incluso podría tener a lo mejor algún tipo de problema por esa altura de 1,87, que a lo mejor hay centrales que sí que llegan a 1,90 y pico, pero es un titán por el juego aéreo, el bueno de John Martín, uno de los futbolistas que más me está sorprendiendo esta temporada. Yo, por curiosidad, hacía un vídeo para mis redes sociales, en este caso TikTok, que decía 3 de los jugadores que consideraba que iban a ser revelaciones de la liga, y ponía a John Martín, que al principio parecía que no estaba jugando mucho, pero bueno, por suerte me ha dado la razón y me toca apuntar ahí ese premio para mí. Y obviamente es uno de los mejores zagueros de lo que va de campeonato, y en gran parte por su inteligencia, porque a pesar de ser un chico de 19 años, que comenté en el vídeo de la Real Sociedad que formó pareja, a pesar de que tiene un año más, durante muchísimos años en categorías inferiores, con Pau Cubarsí, es un central súper inteligente, un central que sabe cuándo anticiparse, que sabe cuándo buscar la interceptación, muy bueno en el 1 para 1, como demuestra ese registro de que es el segundo central menos regateado en todo lo que va de campeonato, un chico que planta muy bien los pies, sabe hacia dónde orientar al delantero rival, y es muy difícil irse de él, porque además de esa capacidad de ser inteligente en las intercepciones, es un chico que también va muy duro en los duelos terrestres, en este caso, los duelos al suelo. Es un futbolista que tiene mucha capacidad para robar el balón de manera muy fácil, para mostrarse muy superior también físicamente. Y luego también otro de los puntos positivos es que viene de la escuela de la Real Sociedad, también de categorías inferiores de la selección española, y es un central muy solvente en salida de balón. En este caso suele jugar por el perfil derecho, acompañado de Zubeldia, y tiene la capacidad de estar muy tranquilo con el balón en los pies, de poder buscar el mejor pase posible sin tener ningún tipo de prisa. No le recuerdo ningún error grave en lo que va de temporada. Creo que el año pasado tiene alguno pero al final es normal, 18 años, nerviosismo de estar en primera división. Yo siempre considero que hay que tener mucha paciencia con los jóvenes y sobre todo muchísima con los que son centrales, laterales, que son posiciones mucho más complicadas, en las que te ves mucho más expuesto a errores y mucho más expuesto a jugadores top, porque al final no es lo mismo con 18 años tener que defender a un Lewandowski, que a lo mejor ser medio centro y tener, obviamente, vas a tener enfrente grandísimos jugadores, pero también vas a tener mayor capacidad para tú poder jugar, para poder brillar, y también menos dificultades a la hora de, si tú tienes un error, ese error sea considerado un error de gol. Tienes una defensa por detrás, una línea defensiva de 4 o 5 hombres, de lo que sea, que te puedes subsanar un poquito esos fallos. En cambio, siendo central, esos fallos te los puedes subsanar el portero, y ya aún así te quedas un poquito en la diana, ¿no? Después de ese tipo de errores. Pero bueno, si flipabais ya con los datos de John Martín a nivel de centrales dentro de la liga, lo vais a flipar más con los datos respecto a todos los centrales sub-21 de las 5 grandes ligas, porque estos datos asustan bastante, la verdad. Y quiero explicaros a continuación que son estos 4 que me parecen que son brutales por parte de John Martín. Como anteriormente, los datos son por partidos disputados en las 5 grandes ligas, y John Martín es el defensor menos regateado, es el defensor con más intercepciones por partido, el segundo que más tiros ha bloqueado y el cuarto defensor con más despejes en las 5 grandes ligas. Unos registros que asustan y que muestran la verdad de lo que es John Martín, uno de los mejores prospectos de centrales ahora mismo que hay en toda Europa. Muy pocos están a ese nivel, seguramente a lo mejor está un pelín por debajo de lo que puede ser Cubarsí, de lo que puede ser, en mi opinión, el Luka Vuskovic, el central del Hamburgo cedido por el Tottenham, que parece que a lo mejor está un pelín por encima, pero no me parece que sea un central que está lejos, por ejemplo, de Dinhausen, sino, bueno, más bien la temporada de John Martín es bastante mejor que la del central del Real Madrid, que ha tenido un bajón de rendimiento bastante grande. Aparte, John Martín es un defensor con la cabeza bien amueblada, me da esa sensación, un chico que tiene un entorno que no ha salido ningún tipo de polémica, algo similar un poco a Cubarsí, ¿no? Que parece que van un poquito ligados de la mano en su crecimiento, que el de Cubarsí ha sido más exponencial desde una edad más temprana. El de John Martín ha tardado un añito más, 2 añitos más, pero es que con 19 años ser titular en toda una Real Sociedad que llega a la final de Copa, tener un entrenador como Matarazzo que confía plenamente en ti, es un logro que muy pocos pueden llegar a decir. Y en este caso es uno de los mejores centrales sub-21 de toda Europa, de las 5 grandes ligas. Esto demuestra quién es John Martín, que es uno de los futuros grandes defensores de ya no solo de España, sino de toda Europa, y que va a ser un central que no sé si generacional, porque al final para mí la palabra generacional siempre se aplica a uno o dos por posición, pero que va a ser uno de los grandes zagueros en los próximos 10-15 años prácticamente. Y con todos estos registros, yo también quiero preguntaros, pero primero voy a dar yo mi opinión, que es si creéis realmente que John Martín está preparado para dar el salto ya no solo a la sub-21, que ya ha disputado 2 partidos, que está dentro de este ciclo, sino a la absoluta.
porque una de las posiciones más endebles de la selección ahora mismo y que más dudas genera es la posición de defensa central. Futbolistas que al final en la pasada Eurocopa que gana España van Lenormand, que no está pasando una buena temporada en el Atlético de Madrid, es ahora mismo suplente. Laporte, con muchos problemas de lesiones, o que a mí me parece que es el central a lo mejor más seguro. Dani Vivian tampoco está pasando por su mejor temporada. Entonces, claro, hay huecos ahí en ese eje central de la selección española. Yo creo que Laporte va a ser seguro, va a estar seguro en esa convocatoria. Creo que Pau Cubarsí por rendimiento va a estar también seguro. Y luego creo que los otros dos puestos, /5, porque creo que también para mí Eric García debería ir convocado con la selección española porque te da la posibilidad de ser, por ejemplo, un lateral derecho suplente, incluso un medio centro defensivo en un partido de apuro o lo que necesites para formar un doble pivote o lo que sea con un Rodri, con un Zubimendi. Y luego para mí quedan esas dos posiciones de central que en mi opinión, vosotros me la podéis dejar en comentarios quiénes creéis que pueden ser los centrales de la selección española para este próximo mundial, aunque seguramente dentro de unas semanas haré un vídeo sobre ello, que me parece que es un tema bastante interesante, el dilema central. Para mí ahora mismo por rendimiento, un Smart Pubil, seguro, que creo que es el mejor central español de lo que va de temporada, aunque el otro día contra el Barça no está del todo bien, pero bueno, es normal, es un partido de muchísima exigencia. Y el otro para mí es John Martín. Me parece que ellos dos, centrales muy jóvenes, que a lo mejor pueden pecar de inexperiencia en ciertos momentos, que es completamente normal, pero son dos de los centrales con mayor potencial y con mayor presente que tiene ahora mismo la selección española. Entonces, para mí, John Martín creo que está preparado en esta propia convocatoria de marzo para poder ser uno de los seleccionados por Luis de la Fuente. Creo que no va a ser, por desgracia, porque me parece que el seleccionador va a ser continuista en su equipo, lo ha demostrado durante los últimos años, él es mucho de los suyos y no cree tampoco mucho en el cambio de generación, salvo puestos muy concretos, pero por ejemplo Hausen, que era uno de los futbolistas que sí que consiguió haber dado ese paso para llegar a la absoluta, está teniendo una temporada muy mala en el Madrid y no es merecedora de estar presente en una selección española y mucho menos en un mundial. Lenormand, que es uno de los suyos, lleva 2 temporadas en el Atleti que no está siendo importante y el año pasado aún lo fue algo, pero este año con la irrupción de Marc Pubil ha sido relegado al banquillo y seguramente casi es el cuarto central después de Janko y de José María Jiménez. Entonces abre esa posición y yo creo que John Martín, como un cuarto central, podría entrar perfectamente a la selección. Creo que tiene el nivel, creo que tiene el talento, creo que también es importante que ya entre en dinámica de selección porque va a ser un central muy importante a futuro. Creo que entre él, Pubil y Cubarsí van a ser los 3 centrales que pueden ser titulares en España en los próximos años y está demostrando tener el rendimiento para estar ahí. Obviamente es complicado, un chico joven, darle la oportunidad para llegar a la selección, pero yo lo veo con ese potencial. Vosotros me lo podéis dejar en comentarios como veis a John Martín. Y como conclusión del vídeo, creo que era un central que a lo mejor el seguidor promedio no tenía tanto en el radar, porque al final no es un central a lo mejor de Barça, de Madrid, de Atlético de Madrid, pero a mí siempre fue un central que me gustó mucho. Creo que, por ejemplo, él iba a ir convocado a este Mundial Sub-20 que España pierde en cuartos de final. Creo que es una de las principales razones por las que España cae tan temprano teniendo el equipo que tenía. Es por no tener a John Martín, que era el líder de la zaga de esa selección Sub-20, que al final cae contra Colombia, si no recuerdo mal, con ese hat-trick de Neisser Villarreal. Bueno, me estoy yendo bastante por las ramas. Pero que John Martín es uno de los grandes centrales y ya se presuponía que lo podía ser. Y la única duda que había sobre él era cómo iba a dar ese paso al fútbol profesional. Y lo ha dado de una manera completamente espectacular. Con ese dorsal 31, que yo creo que ya la próxima temporada tendrá ficha definitivamente del primer equipo. Es uno de los grandes centrales en lo que va del campeonato. Y ya no solo en la Liga Española, sino como he mostrado, es uno de los mejores centrales, por no decir a lo mejor el mejor en cuanto a rendimiento, de los centrales sub-21 en todo lo que va en las 5 grandes ligas europeas. Y eso es complicado decirlo, es complicado estar a ese nivel para poder hacerlo, sobre todo que ya lleva 16 partidos disputados en Liga, 5 en Copa del Rey, que no lleva pocos, ¿no? Su muestra no es pequeña, su muestra es bastante grande y está demostrando que es uno de los grandes centrales a futuro y también a presente, ya no solo de la Real Sociedad, sino también de la selección española. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Me podéis dejar en comentarios cuál es vuestra opinión sobre el defensor de la Real Sociedad, sobre John Martín. Y bueno, como siempre, si podéis dejar vuestros comentarios es de agradecer, si podéis dejar vuestro like es de agradecer y si podéis dejar obviamente una suscripción, que seguimos creciendo. Ya hemos sobrepasado los 1000 suscriptores, que es una maravilla.
pues sería uno de los mejores regalos que me podríais hacer. Ya estamos preparando los próximos vídeos. Me podéis dejar incluso también en la caja de comentarios qué vídeos os gustaría que hiciera, si a lo mejor algún tipo de vídeo sobre la selección española de cara al Mundial, sobre alguna promesa que conozcáis, sobre algún equipo en concreto, me lo podéis dejar y yo lo valoraré y lo intentaré hacer, obviamente. Y eso, muchísimas gracias a todos los que ya habéis llegado hasta aquí y a todos los que os habéis también quedado en mitad del vídeo, que entiendo que al final un vídeo ya más largo es más complicado de consumir hoy en día, pero nada, agradeceros a todos los que estáis ahí apoyándome día a día, viendo estos vídeos, y solo os puedo dar un abrazo muy grande y nos vemos a la próxima. Adiós.